Y aquí pasamos a una sección del libro que se llama Ponle nombre. Ese Hulk del que hemos estado hablando tiene un nombre y no es Bruce Banner. Se llama ira y enojo y se manifiesta de varias maneras. Como punto número uno, con palabras de maldición. En Santiago capítulo 3 versículos 8 al 9 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. La lengua es el primer miembro del cuerpo que manifiesta al Hulk, ese Hulk que llevamos dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como mencioné en el capítulo anterior, las palabras tienen un poder impresionante. Una persona enferma enfermará a otros con sus palabras. Una persona ofendida ofenderá a otros con sus palabras. Y no solo me refiero a que podemos dañar u ofender a otros, sino también a que muchas veces nosotros somos los ofendidos. Es ahí donde Hulk es provocado. Recuerdo una historia en las escrituras acerca del rey David que me impacta mucho. El gran rey de Israel, un hombre decidido y determinado, enfrenta uno de los momentos más duros de su vida al ser atacado por su propio hijo Absalón, quien a su vez quería quitarle el trono. Entonces el rey recibe unas palabras muy ofensivas de una persona común y corriente. Así lo describe el profeta Samuel en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 10. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisaí, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Este pasaje me deja asombrado. David es el rey y ante semejante ofensa, cualquier otro monarca podría haber actuado con justicia o venganza. Mucho más cuando alguien de su confianza, como lo era Abisaí, le pedía permiso para matar a ese perro atrevido. Sin embargo, la respuesta de David fue increíble y definitivamente reflejaba que no era el mismo de años atrás, como tampoco lo eran sus respuestas ni sus reacciones. La Biblia nos cuenta en primer libro de Samuel 25 que cuando David todavía no era rey y subía con su ejército, le pidió pan a un hombre necio llamado Nabal, quien no solo se negó a dárselo, sino que respondió de forma despectiva a su petición diciendo, ¿y quién es ese tal David para que yo le dé de mi pan? La reacción de David ante tal desprecio fue tomar la decisión de matarlo a él junto a toda su familia. Tal hecho no se consumó gracias a la intervención de Abigail, esposa de Nabal, una mujer de buen juicio. Te cuento esto para que notes un detalle interesante. En el caso de David y Nabal, la ofensa resultó menor, pero la reacción de David fue mucho mayor y más furiosa. Sin embargo, en el pasaje que leímos antes, en el que David es ofendido e irrespetado, siendo el rey y pudiendo ordenar la muerte de la persona, él responde diciendo que dejen a su ofensor con vida, afirmando que si Dios lo había permitido, nadie podría impedirlo. David nos muestra aquí un proceso de madurez en el que aprendió a canalizar las palabras que escuchaba. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si alguien nos dijera asesino, sinvergüenza, ladrón, y que Dios nos está haciendo pagar por todo lo que hemos hecho? Seguramente, por más cristianos que seamos, algunos de nosotros,
El Hulk que llevamos dentro se revelaría en el nombre del Señor, pero no obstante, David nos modela un corazón que ha aprendido a mantener amarrado a ese Hulk y a caminar en mansedumbre. Y también hay situaciones con maquinaciones, incluso esta sabiduría diabólica. Volvamos a la epístola de Santiago. Santiago 3:14 al 15 nos dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Cualquiera puede decir, bueno, yo no estoy ofendiendo a nadie. No hablo como ese señor le habló a David. No digo malas palabras. Incluso no grito en mi casa. Pero la realidad es que probablemente maquinamos o procesamos en la mente escenas de maldad y generamos ambiciones malsanas. Ese Hulk que se llama envidia y celos es bien fuerte. Y la ira que produce resulta más peligrosa, porque es una ira o una inconformidad solapada que nos consume por dentro, aunque no la manifestamos con ofensas. Y también hay lo que se llama como actitudes destructivas. En la carta a los Efesios 4:31 leemos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muchas veces no se trata de las palabras, sino de actitudes. Esas miradas, ese sentimiento de antipatía. Hoy en día se ve muchísimo eso, incluso en la vida de muchos creyentes que no se soportan los unos a los otros. Hulk está presente en estas personas y tarde o temprano no lo van a poder disimular ni ocultar. Las escrituras nos advierten, airaos, pero no pequéis. Esto lo leemos en Efesios capítulo 4, versículo 26. Y aquí se nos dice que la ira no se puede evitar, pero sí se puede controlar. Yo creo que ese versículo está interesante, ¿no? Mismo que resalta ahí Sesmart. Airaos, pero no pequéis. Y como lo hemos estado diciendo y señalando en este día, va a haber circunstancias que nos van a hacer enojar, que nos van a hacer molestarnos, que no nos van a parecer, como decía Irmis, ¿no? O sea, ver una injusticia, ver un maltrato, ver una acción deplorable. Y claro que nosotros puede causar ese celo, ¿no? De, ay, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué en la iglesia estas personas se están portando de esa forma? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hacen estos chistes? ¿Por qué se burlan de alguien más? Y es útil que tengamos ese dominio propio y esa perspectiva de ver que algo está mal, pero debemos de tener cuidado en qué hacemos con eso. Porque muy bien podemos enojarnos y guardar resentimiento y culpar, ¿no? Ay, los cristianos son hipócritas, los cristianos son doble cara, se portan mal, hacen esto, hacen lo otro, y señalando a la postura y a la actitud de un cristiano por algo que vemos. Pero también lo podemos utilizar en nuestro favor. Ya vi un error, ya vi una circunstancia que no creo y no considero que esté correcta. Voy a orar y voy a pedirle al Señor sabiduría y consejo para ver qué decir, qué hacer. Y si yo puedo ser esa herramienta que el Señor utilice para hacer un cambio favorable o incluso llevar a las personas adecuadas para que haya una disciplina, una corrección, un trato, pues qué bendición, ¿no? Pero así como puede ser honroso, así como puede ser saludable para nuestra propia iglesia, para nuestra propia casa, también puede ser perjudicial para nosotros. Y la única diferencia es cómo enfrentamos esa situación, ¿no? No debemos de dar lugar al diablo, no debemos de permitir que acabe el día enojados,
sin hablar las cosas, sin pedir perdón por alguna acción, por algún mal comportamiento. Debemos de cuidar nuestro enojo, cuidar nuestros niveles de ira y cuidar qué vamos a hacer con ello, porque así como lo dicen, hay muchos personajes que han tenido batallas con eso. Lo mencionan aquí, ¿no? Jonás, Pedro, y yo creo que podríamos hacer una lista de cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar y dice también que debemos de tener cuidado a estas actitudes destructivas. En Efesios capítulo 4 versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y también vemos que hay circunstancias que lo podríamos catalogar como tres. Un personaje salvaje, un personaje frágil y un personaje manso. En la vida encontramos, bueno, voy a cambiar aquí la imagen y vamos a poner esta mera. Dice, en la vida encontramos a tres tipos de personas. Las personas que son salvajes, las personas que son frágiles y las personas que son mansas. La Biblia nos ilustra con un gran ejemplo de ellos a través de la vida de tres personajes, sobre los cuales seguramente ya hemos leído. Se trata de Moisés, el gran líder de Israel, y sus dos hermanos, María, o Miriam, como se le llama en algunas versiones bíblicas, y también Aarón. Las escrituras nos muestran una fuerte escena protagonizada por ellos, especialmente por María y Aarón. Así se describe este episodio. Esto se encuentra en Números 12, del 1 al 2, y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En esta historia todo inicia porque María y Aarón no estaban conformes con su cuñada, la esposa de Moisés. ¿Todo por qué? Porque era cusita, es decir, de otra raza. No era judía, era una persona morena, era egipcia. Además, María consideraba que ella era tan capaz de hablar de parte de Dios como su hermano Moisés, pues afirmaba, ¿acaso es que Dios solo habla a través de Moisés? Yo también soy profeta. Y sí, tal vez tenía sentido de argumento, pues fue ella quien al cruzar el Mar Rojo sacó el pandero y profetizó, convirtiéndose sin saberlo en la compositora de una canción que todavía cantamos en nuestros días, que se encuentra en Éxodo 15. El problema radicaba en que María, siendo profetisa y hermana del más grande líder, dejó salir al Hulk que residía dentro de ella. Entonces la crítica, acompañada del orgullo y la altivez, la llevaron a cuestionar la unción y el liderazgo de Moisés, convenciendo a su hermano Aarón de hacer lo mismo. María representa a la persona salvaje, esa que habla de manera ofensiva y sutilmente envenena a los otros. Esas personas tienen a un Hulk disfrazado de gato, pero en realidad son fieras sacando sus garras. El salvaje siempre buscará a un frágil para manipularlo, e inculcarle cierto veneno. Eso fue precisamente lo que hizo María al buscar a su mejor aliado, su hermano, el sacerdote Aarón, una persona frágil, que a pesar de su unción y asignación tenía la gran debilidad de dejarse llevar por lo que otros le dijeran. Esto lo vemos claramente cuando Moisés sube al monte para estar con Dios y recibir estas tablas de la ley, mientras que el pueblo abajo, desesperado, le habla con altanería y altivez a Aarón, incitándolo a pecar, en Éxodo 32. El resultado fue que él, por temor al pueblo, hizo tal cual ellos le dijeron. Y aquí hay una frase interesante, y dice, la mansedumbre no es un don, sino un fruto, y los frutos se desarrollan. Esto me lleva a pensar también que los más peligrosos no son los salvajes, sino los frágiles. Unos pocos salvajes influyen a muchos frágiles, pero los frágiles son los que se muestran volubles,
Los que sonríen a todos, pero no están con nadie. Los que le dan la razón a todos, pero al mismo tiempo están inconformes. El frágil no tiene convicción ni principios, sino que se deja arrastrar por las conveniencias, influenciado por los salvajes. Ahora bien, poniendo la mirada sobre Moisés, la escritura dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En Números capítulo 12, versículo 3. La palabra manso quiere decir alguien que es humilde, quebrantado, sufrido y sumiso, y proviene del hebreo anaf, y también del griego praus, que significa apacible. Este era Moisés, un hombre sufrido, quebrantado y sumiso, que aprendió la mansedumbre a través del quebrantamiento. Recordemos que Moisés fue un asesino impulsivo que vivió episodios terribles. Sin embargo, ¿cómo es que Moisés, ese hombre que sufrió crisis tan terrible y vio cosas tan espantosas, llegó a recibir tan hermoso calificativo? Bueno, lo logró porque la mansedumbre no es un don, sino un fruto, y los frutos se desarrollan. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿soy salvaje, frágil o manso? Recuerda que este capítulo se trata de cómo controlar y someter a tu Hulk, de cómo dejar de ser salvaje o frágil para llegar a ser manso. ¿De qué manera lograr